Dice el segundo factor de la revolución de la conciencia, que si la semilla no muere, el germen no nace. Entonces, ¿cómo se supone que volverían a nacer los que no podían morir? El tercer factor de la revolución de la conciencia, sacrificarse por la humanidad, es una utopía, es una cosa que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque nadie que esté en problemas puede ayudar a los demás que están peores. Si alguien está tragando agua en la orilla del océano, ¿cómo se supone que va a salvar a los que están naufragando en la mitad del océano? Entonces eso es una utopía. Se necesita pues que el individuo no se haya persuadido, no haya despertado pues, no haya tenido un poquitico de conciencia para analizar de que la iniciación es un estado de ineptitud mental dado la pérdida de la cabeza. Es una pérdida de la cabeza, es una locura creer que puede uno morir, que puede uno nacer y que puede uno sacrificarse por la humanidad. A eso se refiere el misterio del quinto sello en el Apocalipsis 6, 1, 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Muertos como ellos. Murieron. Habían perdido la cabeza, pero perder la cabeza literalmente no sugiere que estaban guillotinados, sino que habían enloquecido. Estaban locos. No puede uno entender, estando loco, no puede entender que la iniciación es una locura. No se puede entender. El loco no acepta con estar loco. El loco no quiere entender que está loco. El iniciado gnóstico actual, estancado en la primera fase experimental de la doctrina gnóstica, está relativamente loco, porque no lo entiende. La primera señal de locura es que el loco no acepta con estar loco, no acepta que lo está. Y en el capítulo 20 asevera lo mismo en las Escrituras, la Biblia, esta es la Biblia, cualquier Biblia, se puede leer en cualquier Biblia. Dice en el Apocalipsis 20, 4 en adelante, dice así: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca de en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que todos los gnósticos habían enloquecido, pero no todos los gnósticos se arrepintieron. Todos los gnósticos no se han arrepentido aún, no se han persuadido de que la iniciación era su propia locura. La vida es una bohemia, la iniciación es la propia vida. El avatar de Acuario dice que la iniciación es la propia vida, y la vida es una bohemia, es una locura. Y esta iniciación es el estado de inconsciencia, ¿sí?, letal al ser humano. Vemos aquí, por ejemplo, que en el capítulo de Apocalipsis 19, 11 al 16, reza así: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice el venerable maestro Samael en sus primeras obras, que el segundo nombre y el tercer nombre de su nombre admirable, que es Samael Aun Weor significa la palabra de Dios. Y también se dijo, se advirtió, porque se advirtió, no se aseguró, sino que se advirtió al pueblo gnóstico de que el maestro Samael era la palabra de Dios actuando como el quinto jinete del Apocalipsis en la ejecución de la voz de la quinta trompeta en el Apocalipsis 9. Nadie lo entendió, nadie lo entendió. Cuando suena la sexta trompeta, aún no se encuentran preparados. Ahí no se encuentran preparados porque suena la sexta trompeta y la sexta trompeta del Apocalipsis 9, 12:21 dice así: el primer ay pasó, pero vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que estando atados junto al gran río Éufrates. Estos 4 ángeles están relacionados con los 4 estados y con los 4 caminos, con los 4 estados de la conciencia samaeliana y con los 4 caminos, porque los 4 primeros jinetes del Apocalipsis 6 es el mismo ángel Samael que en el 4º sello sale del infierno enfurecido con una misión de exterminar a todo el mundo, enfurecido como un piel roja enloquecido, diciendo que él es Quetzalcóatl y que él es el que va a matar a todo el mundo, porque todo el mundo para él son los demonios rojos de Set. Y dice aquí: los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las palabras de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Los que se arrepintieron son los que toman conciencia, se persuaden de la verdad y se arrepienten, apostatando de la gnosis experimental para seguir por el camino de la segunda fase trascendental de la doctrina gnóstica. Buenas tardes.